run. Sí. Speed is faster than you. Venga, no me jodas, no me voy a dejar pasar, Espinosa. No, déjame pasar, que no te voy a dejar Que me dejes pasar. Que no te voy a dejar pasar. Quita de hombre, medio, no me da la quita de gana. medio, si Que vas no como te- una tortuga. Que no, hombre, que no, que... Vas como una tortuga. Que no, hombre, que no. ¡Quita! Aparca bien batería. Que no voy a aparcar, que no, ya, que va. voy más rápido que él, narices. ¿Cuándo empieza la película? Al lentísimo. Y a cambio de emisora. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo rápido que podemos ir en un... Que no te voy a dejar pasar. Que me Espinosa. dejes pasar. Que no te dejo que te pasar. quites, que vas muy no, lento. Que no. Que vas un 600. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Yo estupendamente. Ya, estupendamente. Pasa que no me deja pasar. Que no te voy a dejar pasar. Bueno, Sergio Cordero, ahora te saludo porque te quiero me preguntar envía por nuestro Juan objetivo. Come. Jesús Callejo, ¿cómo estamos? Pues dejando pasar. Por la cuenta que me tiene. ¿Has terminado de comer ya, Sergio? Me acabo de olvidar. Ah, vale, pues sube música. Voy a ir haciendo un párrafo largo para recordar que en Mindfacts tenemos un objetivo de ayudar a gente con los programas y que se cumple gracias a las escuchas de todos vosotros, los oyentes de Mindfacts, y que hacen posible, ahora sí, el objetivo de este año, o de Pues, este después semestre. de haber ayudado a tener juguetes a los niños que no podían, esta parte de la temporada que nos queda vamos a intentar reponer las estanterías de los bancos de alimentos que ayudarán a la gente que ha tenido dificultades por culpa de la pandemia. Y esto, como digo, será gracias a vuestras escuchas. Y hoy, en Mindfacts, hablamos de coches muy rápidos. Y saludamos a nuestro invitado de este programa, de esta edición especial de Mindfacts. Vaya currículum tiene. Espérate, a ver si soy capaz. A ver si no me equivoco, ¿eh? A ver. Es Es ingeniero. altísimo que te pega, que es alto más alto que tú, ¿eh? ¿Cómo? Que es altísimo que te pega, Sí, que muy más alto, alto es que verdad, tú, tío. es verdad. Esto es raro. Bueno, es ingeniero industrial especializado en carreras de coches, en motorsport, Toma ya. en inglés. Trabajó para Audi en el campeonato de turismos, en la DTM. Ha estado 15 años en la Fórmula 1, primero como ingeniero, fíjate esto, ingeniero de estrategia en Toyota. Toma ya. Como eso suena, Y luego como ingeniero de Pirelli, la fábrica de neumáticos. Sí, lo de pero ha las ruedas estado, gordas. ha estado en equipos. Ha estado en Lotus, ha estado en Red Bull, que esos van como un Eso pepino. van sin alas. Ha estado en Ferrari. Eso es el de caballito. Cuidado. Y ha sido jefe de ingeniería también en Pirelli. Bueno, sí, cuadrarme aquí, ponerme de pie. Pues háblale de usted, a Manuel Muñoz. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindfacts. Muy bien, déjame decirte Que me he dejado dejas algo, me he McLaren, dejado, ¿ves? Me he dejado Honda, McLaren. que fue sí, la gran aventura. No le quites al chaval mérito. Ya, es verdad, ¿Cómo McLaren. eres? ¿Dónde no has estado? No, más que mérito, se supone que íbamos a revivir los laureles de la época de Senna, De Senna y esta vez todo con Fernando. Sí. Y bueno, Un quizás saludo la a historia- Fernando, un saludo que es muy oyente de Mindfacts. Sí, me lo acabo de decir ahora. Sí, por vía hemos hablado, interna. hemos hablado. Pero sí, quizás la historia no salió tan bien. Pero bueno, mira este año con Max, campeón del mundo con Honda. Bueno, Así que- y ha sido gracias a ti. sí, también. De hecho, también por vía interna me lo acaba de Es decir. verdad, Max también de vez en cuando escucha. Un saludo también para Max. Oye, ¿de dónde viene en este caso tu pasión, ya por conocerte un poquito más? Pues de pequeño me gustaban los coches y me llamaban muchísimo la atención. No sé si influiría algo que cuando vivíamos en Barcelona, que yo nací en Barcelona, aunque me he criado en Alcalá de Henares, vivíamos justo enfrente del circuito de Montjuic. Entonces no sé si cuando mi madre estaba embarazada pues ya escucharía yo los sonidos o algo así. Pero siempre me han llamado la atención los coches de pequeño. Lo que pasa que me di cuenta un poquito tarde, porque cuando empecé a estudiar empecé ingeniería informática. De ahí me fui a Teleco y ya después de, cuando estaba en tercero de Teleco, pues ya dije que, bueno, igual iba siendo hora de centrarnos un poquito y ya me cambié a industriales. De allí me fui a Inglaterra para intentar, bueno, pues dedicarme no solo a los coches, sino al deporte, al motorsport, como lo has llamado tú, porque allí Inglaterra es obviamente el Silicon Valley de la ingeniería de Fórmula 1 y de los rallies. Y bueno, pues parece que la jugada salió bien. Y nada, 20 años después, porque aquello empezó en 2001, la decisión de hecho en el 99, pues aquí estamos. Ahí lleva unas cuantas carreras. Ya efectivamente es la cima de lo que... No se puede llegar más alto. ¿eh? No, es imposible. Está Manuel, no hay nada más después de esto, o sea que disfruta este ratito. Correcto. Mira, te quiero contar una anécdota, pero que me sirve como pregunta. Hace unos meses me invitaron al circuito del Jarama, ahí a la zona interior,
a derrapar con un coche clásico. Tenía un coche con una potencia brutal, ¿no? Entonces estaba yo intentando entender cómo derrapar con el coche, que es todo lo contrario a lo que haces habitualmente cuando circulas por la calle. ¿Ah, sí? Tienes que desafiar todo. O sea, yo no podía. Pisa fuerte el acelerador, tal, no sé qué. Yo no era capaz porque estoy acostumbrado a ir suave. Bueno, y de repente me dice el instructor, pero si todo es física. Y yo pensando, si estoy yo ahora como para pensar en física mientras intento dominar el coche. Tú de letras, además. Además, eso. ¿Cuántas disciplinas, cuántas ciencias, si lo quieres llamar así, tiene que tener en cuenta alguien que se dedica al mundo de las carreras como ingeniero? ¿Cuántas cosas pasan por tu conocimiento? ¿Hay que saber contar o no? Contar, yo supongo que sí, ¿no? Logaritmos neperianos y Pero para estas atrás, cosas. para salir. Pues ya vamos complicados, hay que saber contar. A ver, también depende un poquito, ahora un poquito más en serio, a lo que te quieras dedicar Sí. entre los coches. Básicamente, en las carreras, lo primero que tienes que decidir es si vas a querer tener un rol de factoría, de fábrica, o vas a querer tener un rol de pista. Que es donde estabas tú. Exacto, Ujú. justo. Entonces, en pista sí que necesitas saber un poquito, sobre todo si te vas a dedicar al chasis. Para el setup sí que tienes que saber un poquito de todo, ¿no? Porque luego se supone que si vas a ser ingeniero de pista, ingeniero responsable del coche, tienes que ser el responsable de los ingenieros de cada área. Entonces, vas a tener un tío especializado en suspensiones, otro en neumáticos, otro en aero, otro en electrónica, otro en sistemas, otro en motor, y luego hay alguien que los coordina a todos. Entonces, ese alguien tiene que, obviamente, saber un poquito de todo. Pero bueno, siempre hay anécdotas curiosas con esto. El primer año de los híbridos en Fórmula 1, yo estaba con Lotus, y recuerdo a Mark Slade, que era el ingeniero de pista de Lotus, que es uno de los mejores ingenieros con los que trabajaba. Fue el ingeniero de Fernando cuando el año aquel de McLaren, no sé si acordáis, están... Con Hamilton, 2007. Efectivamente. Bueno, entonces te cuenta historias muy importantes, o sea, muy, muy interesantes luego cuando sales y te vas a tomar una cervecilla por ahí, que ya sabes que es un poquito más distendido. Y recuerdo que en el primer día de test le pasaron la instrucción el ingeniero de motores de Renault de lo que tenía que hacer con los setups, ¿no? Porque era cuando llevamos ya el motor de combustión interna, el eléctrico, la MGU, bueno, unos rollos por ahí. Y recuerdo que le pasó la primera instrucción al piloto, cierra la radio, me mira a mí y dice, no tengo ni idea de lo que le acabo de decir. O sea, tal cual. Pero eso te da un poquito de idea de lo complejo que son estos motores. Ese año también estuve haciendo un test con Ferrari, porque bueno, Lotus no pudo asistir a los test de Jerez, el ingeniero de Pirelli que estaba asignado a Ferrari, pues por razones personales tampoco pudo y me cogieron a mí, ¿no? Que conocía tanto a Kimi como a Fernando de etapas anteriores. Igual, veías a todo el mundo que estaba un poquito, no perdido, pero sí que era pues una experiencia muy, muy curiosa. De hecho, uno de los comentarios, recuerdo, de Fernando, si sabéis, uno de los fenómenos que se producen en neumáticos es el graining, que es un desgaste anormal en la superficie del neumático. Entonces, como era el primer año en el que entraba ya a funcionar el motor eléctrico, Fernando decía, dice, es que hasta escuchas, dice, el neumático cómo se produce el graining, o sea, comparado con el ruido que hacían los V10, los V8. De la cara suenan muchísimo menos. Exacto. Sí. Entonces, bueno, pues estos sensaciones de los pilotos eran totalmente nuevas para ellos. Entonces, y encima Fernando, que es un tío que está en la Fórmula 1 ha atravesado casi todas las fases de motores, de neumáticos y todo. Entonces los comentarios aquellos llamaban bastante la atención. Uh-huh. Oye, ya que has abierto el melón de la parte del motor, vamos a ir tocando diferentes partes de los coches y de lo que hay que conocer en este mundillo. Hablemos de los motores. Has hablado ya de que los Fórmula 1 en este momento ya son sistemas híbridos, se impulsan por gasolina, pero recuperan energía de las frenadas para luego dar un impulso extra a través de una parte eléctrica. El futuro de los coches de carretera, de los coches normales, va por ahí, evidentemente, pero el futuro de las carreras también va por esa parte, no híbrida, y aquí ya doy paso a Jesús y a Sergio, sino por la parte eléctrica. ¿Tú crees que van por ahí los tiros? A ver, la parte eléctrica es ya el presente, obviamente, pero me imagino que tu pregunta más es existe ya la Fórmula existe ya la Fórmula E, pero ¿el resto de las competiciones van a ir así? A ver, todas van a intentar introducir el sistema híbrido. De hecho, este es el primer año también que en el Mundial de Rallys se va a empezar ya con la nueva generación de coches, a funcionar ya con la nueva generación de coches híbridos. Todas las carreras, porque todas las motorizaciones tendrán que ir así, toda la motricidad. Tenemos el ejemplo también del Dakar, donde tenemos a Audi, que está haciendo historia ganando etapas con un coche que es impulsado, la motricidad es creada por un motor eléctrico. Hoy, de hecho, ha ganado Matías Ekstrom, que es con el que yo trabajé en el DTM. Joder, conoces a todos, ¿eh? Bueno, ahí hemos estado funcionando por ahí un poquito. Entonces, evidentemente, la electrificación es el futuro. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a ese 100% de electrificación? Bueno, pues esto ya es un poquito más una
un interrogante del futuro. Hay gente que incluso quería hacerlo para 2025, incluso para los coches de calle. Yo creo que estamos un poquito... es muy de Sergio Cordero, ¿eh? Un poquito Cordero. Sí, de tirar pronto, ¿verdad? Ya, sí, de 2000. ser optimista. No, yo creo que hay una cifra en la mente de todos los políticos y de la gente de a pie que es el 2030, ¿no? Es verdad que 2025 era el objetivo optimista, pero parece ser que nos va a llegar. Pero ya hay varias legislaciones nacionales europeas que prohíben vender motores de combustión en el año 2030, con lo cual, bueno, pues parece que es un punto de corte que sí puede ser realista. Pero yo os pregunto, ¿la única alternativa es los coches eléctricos? ¿No hay otra posibilidad que en el futuro? Y hay marcas que también me consta y seguro que vosotros también sabéis que quieren desarrollar el hidrógeno. Y eso Por ahí iba. Exacto. Sí, Bueno, sí. pero al final un coche de hidrógeno no deja de ser un coche eléctrico. Estamos hablando de motores Bueno, eléctricos. pero el combustible... El combustible es distinto, pero el es un combustible coche eléctrico infinito igual. y es barato, que es el hidrógeno. Cosa que no es el coche eléctrico. De Las hecho, baterías. eso es uno de los objetivos, volviendo a la pregunta un poquito de Fran, para el motorsport, el objetivo de Toyota es competir en el Dakar y ganar el Dakar con un coche que esté impulsado por hidrógeno, a diferencia de Audi, que está buscando la electrificación, al menos en la motricidad, 100%. Pero en competiciones deportivas de este rollo, o sea, pues Dakar o Fórmula 1, que hay muchísimo riesgo de accidentes, el hidrógeno no es mega peligroso, que es un gas inflamable, explosivo. ¿Te estás acordado del Hindenburg? Pregunto. O sea, en un coche normal entiendo que... Joder, encima en el Dakar, que anda que no da vueltas de campana. Y... Claro, tío. Estoy pasa por mi cabeza que eso a lo mejor puede ser, bueno, no sé, muy Hace bonito pum. de ver. Bueno, yo tampoco diría que la gasolina no es nada peligroso. Sí, De bueno, hecho, si te vas a las es carreras verdad. de los años 60 y 70, la frase aquella mítica de Jack Stewart que decía, cuando se hacen la foto, sabes que los pilotos, el primer gran premio, el de Australia, el que sea, siempre se hacen una foto todos y luego al final, ¿no? El último gran premio. Entonces, él decía, contaba en las entrevistas, que cuántos de estos chicos, cuánta de esta gente no verán en la foto de fin de curso. Entonces, bueno, pues por aquel entonces la gasolina era, y ahora hemos conseguido que la gasolina no sea un problema. Siempre hay excepciones. Evidentemente, ahora seguro que a todos los oyentes se nos viene a la memoria el accidente de Romain, de Grosjean, que también le conozco, también trabajé con él. Que salvó la vida por poco dentro de una bola de fuego. Sí, y además es que es un muy buen ejemplo de que no puedes prever todo ni puedes... O sea, ese accidente es 1 entre 1.000.000 directamente. Que luego el chasis se quedara de la forma justa en la que se quedó, que los safety, perdón, no funcionara, porque llevamos las tuberías de alimentación, llevan un sistema de cierre de seguridad para que si se rompe, cierre inmediatamente. Bueno, pues que aquello no funcionara. El depósito también va compartimentalizado por dentro para que, bueno, pues todo, para intentar que no pase justamente lo que pasó. Entonces, por mucho que quieras... O sea, es lo que se viene a decir en andaluz, mala folla, ¿no? Sí. Quiero decir, independientemente de que sea hidrógeno, gasolina o incluso las baterías de un coche 100% eléctrico, el riesgo de un accidente siempre va a estar ahí. Con lo que nos ha costado, Jesús, llegar hasta los motores de hoy en día y que ya no nos valen, ¿eh? Sí. Dímelo a mí, que mi coche en el 2025 ya no voy a poder circular por Madrid. Carmena o Almeida, echarme una mano. Sí, pero es verdad que los motores dan un vuelco total al mundo del transporte, ¿no? Hasta ese momento, y estoy hablando hasta el siglo XVIII, que es cuando ya empieza a haber estos primeros motores. Ahora luego comentaremos, si queréis, un poco cuáles son los inicios, pero hasta ese momento, evidentemente, el transporte o el traslado de objetos, de mercancías y de personas, pues se hacía o bien a pie, si nos vamos a la parte más rudimentaria, o bien cuando ya se inventa la rueda, que nos vamos atrás, en la prehistoria, pues evidentemente ya con los carromatos y con la tracción animal, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Pero todo eso, fíjate, dentro de lo que es ese periodo de la civilización humana, sobre todo el periodo escrito, ¿no? de hace unos 5.000 años para acá, es solo en el siglo XVII cuando se da un vuelco a este sistema de transporte o a estos métodos, ¿no? Porque hasta ese momento seguía habiendo carromatos, había bicicletas, había todo lo que tú quieras, pero no había un motor capaz de impulsar estos carromatos. Y es ahí donde se dan una serie de hitos importantes, en principio sobre todo en el mundo del ferrocarril, sobre todo la máquina de vapor de James Watt, y estamos hablando del año 1769, que no es la primera máquina de vapor como tal, ya hemos comentado, ¿no? Que ya era un de Alejandría hace 2000 años, ya había creado una máquina, lo que pasa que era más por cuestiones lúdicas o por cuestiones casi sagradas, ¿no? Sobre todo relacionado con los templos y con los dioses, más que por cuestiones de transporte. Luego se utilizó esas máquinas de vapor, sobre todo para extraer el agua de las minas,
Ya hay, por ejemplo, la labor de Jerónimo Dayan, nuestro gran inventor nuestro navarro, ¿no? Y prácticamente desconocido, pero ya a principios del siglo XVII ya había creado máquinas, ¿no? Extractoras basadas en estos motores, basados en el vapor, y luego, posteriormente, pues los méritos se fueron atribuyendo a ingleses, a franceses, alemanes, cuando en España tuvimos muchísimo predicamento. Pero bueno, déjame, Jesús, dime. apuntar una nota, perdona, súper rápida. Lo que estás diciendo es totalmente cierto. O sea, la revolución industrial, la máquina de vapor, supone un cambio para la humanidad brutal. O sea, daros cuenta, lo que voy a decir es una perogrullez con un piano, pero un tío que se quería ir desde Madrid a Copenhague en la época de Marco Aurelio o con Isabel la Católica, lo único que cambiaba es que uno iba con la faldita romana y otro con una armadura. Pero el medio de transporte era exactamente el mismo. Y como apunta Jesús, pues la revolución industrial obviamente supone un cambio brutal para no, totalmente. Y sobre todo a la hora de los transportes, de poder llegar mucho más rápido y sobre todo llegar mucho más seguro, ¿no? Porque antes con las diligencias y tal, acordaros de los salteadores de caminos que había por todos los sitios. El tren da un giro brutal a todo esto, ¿no? Ya te digo, no solo ya con estos primeros trenes, aquí en España se empiezan a implementar pues bastante tarde, ¿no? El primer ferrocarril es de 1825, ¿no? El de Mataró-Barcelona. Pero son fundamentales sobre todo para este tipo de transportes. Ya anteriormente, ya Faraday en 1821, es decir, estamos hablando de 4 años antes de que llegue aquí el tren en España, ya había creado su primer motor eléctrico de inducción magnética, pero sobre todo es ya en el siglo XIX cuando, gracias al ya no tanto descubrimiento del petróleo, porque el petróleo se había descubierto muchísimo antes y se utilizaba, pues, sobre todo por cuestiones de construcción y sobre todo también de medicina, ¿no? Pero ya cuando se empieza a utilizar el petróleo, en fin, cuando se abre el primer pozo en Pensilvania, en 1859 se empieza a ver los derivados del petróleo de cara a crear combustibles, como es la gasolina, como es el gasoil para estos medios de transporte. Entonces aquí entran dos elementos que son fundamentales de cara a los motores. Por una parte es el motor de explosión, el de Daimler, en 1887, que es un motor de combustión interna, y luego el de combustión, que es el de diésel, en 1897, donde ya con el gasoil, con todos esos nuevos sistemas de transporte, por tierra, mar y aire, importante también definirlo, y lo digo, y además una pregunta, Manuel, para ti, porque dentro de los logos, luego hablaremos un poco de los logos que tienen las marcas automovilísticas, pero el Mercedes, ese logo que tiene, que es una especie de estrella, ¿no? de 3 ejes, creo que en su origen lo que significa es que esos Mercedes, bueno, por cierto, la primera marca de automóviles como tal es la de Mercedes-Benz, porque es Carl Friedrich Benz el que aplica ya este motor de combustión interna a sus primeros coches. Y luego es Berta Benz, la primera mujer que conduce uno de estos vehículos. Por cierto, en aquella época no más de 25 kilómetros por hora. Estaba prohibido porque podía atentar contra la salud de los viandantes. Ahora también casi, si vas en patinete. Por eso no, pero ahora 25 kilómetros. Pues casi como ahora, ¿no? También. El logo de Mercedes, esas 3 estrellas, estos 3 ejes, significan, tal como yo he leído, que daba correspondencia a las 3 formas de transporte, que es mar, tierra y aire. Pues te podría decir que sí para quedar muy bien, pero no tengo la menor idea, sinceramente. Yo pensaba que era para apuntar hacia donde ibas. Sí, era como puntero, ¿verdad? Como un una objetivo. diana. Bueno, pues parece que el origen, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Es que significa eso, o sea, son los 3 vértices, los 3 ejes, a la hora de decir que, cuidado, que el Mercedes-Benz puede dar autonomía y puede dar combustible con todos los derivados del petróleo a esos 3 medios de transporte que por entonces estaban en boga. Por supuesto, los barcos también, que decir tienen, ¿no? Que cuando ya se implementa un motor de vapor, pues ya van como un tiro, ya no había que ir con el viento ni a remo. Y en el medio terrestre pues fue fundamental, sobre todo, ya te digo, a partir casi de finales del siglo XIX. O sea que tenemos que avanzar muchísimo tiempo, a pesar de todos los adelantos, a pesar de que el tren nos gana la partida, ¿no?, a los transportes terrestres, pero desde mi punto de vista como que se paraliza demasiado, como que se duermen mucho los inventores o, en fin, los diseñadores de este tipo de productos. Sí y no. A ver... Acuérdate que, por ejemplo, los Ford T de Henry Ford es a principios del siglo XX, cuando se empieza a ser ya como algo utilitario, no como un capricho de un jefe o de un jeque. De todas formas, aunque nos hemos quedado, sí que es cierto, en los motores de combustión y los de compresión, yo, por cierto, soy un súper, hiper, mega defensor del motor diésel. Me parece uno de los mejores inventos de la humanidad. Pues vas a la contra ahora, ¿eh? Junto con la nuclear. Muy a la contra. Ya, sí, lo sé. En Twitter me lo hacen saber también. Vale. Seguidle en Twitter. O sea, ser capaz de crear movimiento a través solamente ya no de la explosión por una bujía, por la chispa, sino simplemente por
compresión, por comprimir la mezcla que se crea en la cámara de combustión, me parece un invento genial. Y los diésel de hoy día obviamente no tienen nada que ver con los diésel de hace 20, 25 años, que eso sí que las emisiones, el NOx y todo lo que quieras, pues había que refinarlo. Y los de ahora son funcionan muy bien. Pero te quería decir un apunte. Sí, pero de hecho hay ya algunos intentos, incluso en España, de Pegaso, el Pegaso de Franco, o sea, no os recuerdo ahora exactamente qué año, en el año 60 y pico, hay ya intentos de hacer un camión impulsado solo por baterías, que obviamente con esa tecnología de por aquel entonces no funcionó. Fíjate, de hecho, hoy día que todavía estamos bastante limitados, ¿no?, con los eléctricos, pero sí que hay intentos de pues, ya intentar hacer alguna cosita por ahí. Bueno, es que quiero hacer un pequeño inciso. El primer coche eléctrico como tal es del año 1881. O sea, que es anterior incluso a muchos a muchos coches de combustión. Con lo cual, el concepto de la electricidad era bueno, lo que no era bueno era la densidad energética necesaria para moverlo. Porque Claro, en pero aquel momento se movían por baterías de plomo ácido, que evidentemente pues no daban la energía capaz suficiente para que aquello tuviera una autonomía lógica, y la densidad de la gasolina y de lo derivado del petróleo es mucho mayor, pero que el concepto original casi fue empezar por la electricidad y luego las ventajas del petróleo quitaron o derribaron un poco esa idea. Claro, esto redunda un poquito en la idea que transmitía Jesús, que es la que estaba desarrollando Manuel, de esa cierta sensación de estancamiento en el desarrollo de las ideas. Fíjate, estamos hablando de más de un siglo de querer conseguir coches eléctricos lo suficientemente viables como para que sea una realidad. Claro, yo también creo que se junta un poquito con la complejidad creciente de los coches, o sea, los vehículos. Como todos sabéis, un Seat Panda del año 80 no tiene nada que ver con lo que tiene que desplazar un coche de ahora. Es un coche que te pesaba 600 kilos hace unos años, ahora te pesa 1 tonelada. Tiene muchísimos más sistemas, es mucho más complejo, de seguridad, de electrónica. Entonces, evidentemente, esa creciente complejidad necesitas también pues una potencia y una autonomía cortes, o sea, ¿no? una Claro, fuente, sí. una fuente de alimentación, que el petróleo sí que te lo da, obviamente, pero que la electricidad, pues hasta hace muy poquito no hemos sido capaces, o las baterías no hemos sido capaces de empezar a gestionarlas. Ujú. Y sin embargo, Sergio, ya estamos rompiendo barreras, sobre todo en el tema de la potencia, desde luego, pero también de la autonomía, porque una de las pegas de los coches eléctricos hasta hace 2 días es que, vale, yo lo cojo, pero igual me hace 80 kilómetros. Bueno, como ya sabes que yo soy absoluto fan del tema eléctrico, quizá un poco descerebrado, porque a mí sí me tiene muy ganado el asunto eléctrico. Yo te traigo hoy de los dos ámbitos. Te traigo desde el punto de vista de autonomía y desde el punto de vista de potencia. Ahora nos podrá decir Manuel cuál es la potencia que puede desarrollar de media un F1, pero es que tenemos un coche de calle de producción eléctrico que desarrolla ni más ni menos que 1.111 caballos. Eso está por encima de las Fórmula 1 actuales, ¿no? Sí. Sí. No sé qué modelo es. Pues es el Lucid Air Performance, ¿vale? Luego comentaremos un poco las marcas que están partiendo la pana en el tema eléctrico. Una de ellas es Lucid, que, bueno, pues todos quieren ser los Tesla Killer, ¿no? Todos quieren competir con Tesla. Y Lucid tiene este vehículo que tiene 2 motores, uno en cada eje, y erogan entre los dos 1.111 caballos. Eso tiene que acelerar, que da gusto. Pues luego, sin embargo, no es el más rápido, fíjate, ¿no? porque claro, es muy pesado, porque al final, para llevar esas baterías y para tener una autonomía más o menos lógica, son coches que se van por encima de los 2.500 kilos. Entonces, claro, por muchos caballos que tengas, si tienes tanto peso, y tampoco siempre la aerodinámica es la mejor, son coches que son sedanes grandes. Pero bueno, que ahí está, como potencia, tiene potencia. O sea, en el semáforo vas a salir el primero, eso seguro. Y luego, en el ámbito de la autonomía, también estamos viendo ejercicios de... Por una parte, ejercicio de diseño. El otro día comentábamos que Mercedes había presentado el EQXX con más de 1.000 kilómetros de autonomía, que eso me parece una auténtica salvajada. 1.000 kilómetros de autonomía. 1.000 kilómetros de autonomía en eléctrico. Es cierto que entiendo que serán 1.000 kilómetros en circuito, sin viento, a 60 kilómetros por hora tal. Con la radio apagada, exactamente, sin aire pasando calor, acondicionado, en verano. Claro, no merece la pena eso. Entonces, entiendo que será así. Igual nos dicen los señores de Mercedes que no. Pero sí que es verdad que ya un Tesla Model S nuevo, un Tesla Model S Plaid, a lo mejor hace 600 kilómetros de autonomía con una sola carga. Con lo cual ya estamos hablando de palabras mayores. Ya no es tan prohibitivo el hecho de utilizar un coche eléctrico por aquello de la autonomía. Yo personalmente creo que esa batalla está ganada ya por parte de los eléctricos, la parte de autonomía y la parte de la potencia. Aparte que, por supuesto, pues aquí nos podrá dar una clase magistral Manuel, pero el par disponible es siempre el máximo en un coche eléctrico, con lo cual se va a aprovechar mucho más esos caballos de potencia. Es un coche que sale con mucha más alegría y, bueno, pues para mí tienen muchas ventajas, no solo ya las obvias ambientales, etcétera, sino como coche divertido.
Tú coges un Tesla, hace poco estaba viendo, a mí también me gustan mucho los coches, aunque yo no soy de letras, pero me encanta verlos y toquetearlos y me gusta mucho toda mi vida. Entonces veía un vídeo en YouTube de unos probadores de coches y, bueno, que esa gente sí que todos los días tiene experiencias con vehículos y tal, y el tío decía, en este caso era Calero, que es un fenómeno de YouTube, decía que el Tesla Model S3 Performance era uno de los coches más divertidos que había probado nunca. O sea, que era un coche relativamente pequeño y un coche relativamente, entre comillas, barato, por debajo de 80.000 euros. Y decía que era el coche más deportivo y con mejores sensaciones que había tenido muchísimo tiempo. Y ese señor habrá probado de todo, ¿sabes? Hablo de coches de calle, evidentemente, no estamos hablando de competición, ¿no? Entonces, como coches divertidos, como coches ecológicos, como coches capaces ya a nivel de autonomía, yo creo que los eléctricos están avanzando a pasos gigantados. Mucho más rápido que lo que avanzan sus contrapartes de gasolina y de gasóleo. Entonces, por ahí sí que los pueden coger. ¿Compartes la idea, Manuel? Bueno, yo creo que el diésel y la gasolina, yo creo que sí que hemos llegado ya a un límite. O sea, el desarrollo que les espera ya es mínimo. Yo creo que hemos llegado al máximo. Como decíamos, el futuro sí que es la electrificación. El presente es la hibridación, que yo sigo pensando que es una idea muy eficiente a día de hoy. Y me imagino que sí. El problema, de hecho, al que se enfrentan los eléctricos es justamente lo que estabas comentando tú, que es la autonomía. Porque, bueno, si tienes una autonomía de 400 kilómetros y te quieres ir a Barcelona desde Madrid, pues a lo mejor es un problema. Tienes que planificar muy bien el viaje. Y luego, bueno, también necesitamos, creo que también a nivel de calle, o sea, si lo que queremos es popularizar estos coches, pues que cuando venga alguien y aparque su coche, pues que tengas un enchufe cerca de tu casa. Pues si te tienes que ir a aparcar a 1 kilómetro, pues igual... No, esos son nuevos retos, evidentemente, que van consustanciales al alza de los vehículos eléctricos, que yo creo que también se está avanzando mucho en la capacidad de carga, ¿no? Yo recuerdo los primeros Teslas cargaban en corriente continua, como máximo a 100 kilovatios, luego pasaron a 150, 250 y 350, o sea, multiplicado por 3,5 en el lapso de 5 años. Y vamos en esa línea. Claro, estoy pensando, Espi, tenemos un problema. Lo primero, lo del Tesla, ¿cómo va para Yes We Cast? ¿Que cómo va? ¿Cómo lo llevamos? ¿Que se está llegando ya? Sí, ya está cagado. Claro. Va firmado por el patrón. Claro. Vienen barcos, que vienen barcos. Pero el tema es el siguiente, ya lo acaba de decir Sergio, claro. Si ¿No lo sabías? ¿No has visto las cuentas? No he visto. Mejor. Ya no me preocupan. Si compramos el Tesla ahora y luego dentro de 2 años el puerto no es compatible... Ya, tío, eso estaba pensando. ¿Qué Que se la hacemos cambia ahora, el conector, ya no es USB. Claro, ahora es Line y luego es un Line... Un Tesla... Hay adaptadores, hay adaptadores. Igual hay que comprar... ¿Tú crees que eso no un nylon in... Pon la música, por favor, porque... uno es que de Ford y el de Ford tiene el conector... Me estoy arrepintiendo. No, dale. No a la es. música. Me Tío, es estoy... una movida, ¿no? Bueno, luego me viene conversores. Que vaya a cambiar yo de tema, pero resulta que ha levantado la mano Manuel y levanta la mano Manuel, por favor. Manuel. Es que como soy el nuevo, pues todavía estoy un poco aquí tímido. Adelante con tu pregunta, Manuel. Iba a preguntar... ¿De dónde llamas, Manuel? Sí, os llamo desde Alcalá de Henares, por favor. Vale, Adelante con tu pregunta. De aquí de Madrid. De aquí de Madrid, efectivamente. Cuando yo me pego un viaje a Barcelona o a Valencia y tengo que repostar, paro y además de tomarme un café, echo gasolina y la pago yo. Tú ahora vienes con tu coche eléctrico, que ojalá tengas un poste al lado de tu casa, enchufas y ¿quién paga? ¿Pasas también la tarjeta Visa? Hay varios formatos. Mira, en primer lugar, si cargas en tu casa, porque tienes la suerte de tener un cargador o bien en tu garaje, si tienes una casa individual, o bien en tu plaza de garaje, si tienes una casa colectiva, eso va a tu contador, obviamente lo vas a pagar tú. Cuando en tiempos antaños, cuando la electricidad era algo asequible para la humanidad, pues no era tan caro. Yo recuerdo que llenar el depósito, entre comillas, la batería de un coche eléctrico podía estar entre 6 y 10 euros. Oh, mucho más barato, claro. Sí, estamos hablando de que te podía dar... Si cargabas a las horas determinadas, que tienes que cargar por la noche, con, bueno, pues como se debe hacer y tal, era relativamente barato. 10 euros y daba para 400 kilómetros aproximadamente. Yo tengo otra pregunta. O sea, si todo el parque automovilístico actual se transforma en coches eléctricos, ¿la red eléctrica ya no solo, no sé, está capacitada para La respuesta eso? es no, claramente. Pero, vamos a ver, hay varios matices en esa respuesta no tan rotunda. Tienes que entender una cosa. De todo el parque de coches que existen actualmente, en funcionamiento simultáneo solo hay un 10%. El 90% están parados. Uh-huh. Con la tecnología que se llama V2G, Vehicle to Grid,
el coche va a tener capacidad de obtener la energía de la red, pero también de volcar a la red cuando sea necesario. O sea, van a utilizar como grandes baterías, con lo cual eso va a dar mucha estabilidad al sistema eléctrico. Si bien es cierto, y lo estamos viendo y sufriendo, que la demanda eléctrica está creciendo exponencialmente y vamos a necesitar reforzar muchísimo esa red eléctrica. Con lo cual, para empezar hay que ser coherentes y darse cuenta de que no va a cambiar de la noche a la mañana, no va a cambiar todo el parque eléctrico. Va a ser progresivo y que, por supuesto, hay que hacer inversión en infraestructuras y bueno, pues ir poniendo postes de consumo y de carga. Vosotros que sois grandes empresarios sabéis que hay empresas que están creciendo exponencialmente en bolsa. Sí, alguna conocemos. Pues por ahí van los tiros. Hay una española, de hecho, que es muy importante, que acaba de llegar a los 2.000 millones de valoración. Sí. Y bueno, pues nos alegramos por ellos porque además parece ser que son gente capaz y maja. Bueno, en el caso... Estamos en los 6 o 10 euros. Entre 6 y 10 euros cargar un vehículo eléctrico de alta capacidad, por así decirlo. Si cargas un Renault Zoe, a lo mejor estás hablando de 2-3 euros. Cuando la electricidad estaba barata. Ahora eso se ha multiplicado y pueden ser de esos 6 o 10 euros, podemos pasar a 12, 20, 15, 30. Bueno, pero sigue siendo bastante más barato. Sigue siendo bastante más económico que la gasolina. Eso si cargas en tu casa. Si cargas luego fuera, hay varias opciones. En un momento determinado, Tesla, para vender coches, regalaba todas las cargas que pudieras hacer en la vida útil del coche. Lo cual, en sus cargadores, su supercargador de Tesla, lo cual no estaba mal, porque si cargas mucho y haces muchos kilómetros, el coche te puede salir gratis, entre comillas. La amortización del coche te puede salir gratis. Si haces suficientes kilómetros, el coche te puede salir gratis. Esto es como el concepto de devolver los cascos. Sí, bueno, al final, oye, mira, si yo no pago por la electricidad y llego a hacer... Hace poco veía en la red en la web de Tesla, vamos, una web de la que está suscrito Tesla, que se llama Teslarati, un señor de Alemania que tenía con su Tesla Model S 1.600.000 kilómetros. Si ese señor tiene las cargas gratis de Tesla, a ese señor le salió gratis el coche. ¿Perdona? 1.600.000 en el odómetro. 1.200.000. No, 600. 600, no, pero espera, 1.200.000 es la media que se hacen los choferes, los que llevan los camiones justamente de Fórmula 1 en Europa y tal. Entre 1.200.000 de kilómetros. ¿Pero con el mismo camión? Sí, en teoría sí. Cambiando las ruedas un poquito. Sí, no, pero cada camionero se hace un millón, sí, tranquilamente. Bueno, te estoy hablando también, este coche llevaba 13 o 14 años, o sea, no se ha hecho de hoy para mañana. Me refiero que lleva mucho tiempo desde que lo compró hasta que ahora, 1 millón de millas, 1.600.000 kilómetros. Pero que no hay coche en el mercado que te soporte más de 400.000 kilómetros. Sí, ¿no? Porque los coches eléctricos no tienen fricción, no tienen rozamiento, no tienen piezas que choquen. Es verdad que este señor, según ha contado él, ha tenido que cambiar la batería en un par de ocasiones. Claro. Y ha tenido que cambiar algunas cosas menores. Pero los coches eléctricos son mucho más duraderos en ese ámbito también, porque al no tener fricción entre sus piezas, pues el mantenimiento que tienes que tener es mucho menor. Para empezar, los Tesla no tienen mantenimiento. No tienes que llevar el coche todos los años a mantener. ¿Ah, no? Otro coste que te ahorras directamente. No. Pero la ITV la pasas como un campeón, eso sí. La ITV cuando el coche cumpla 4 años, tú la tienes que pasar exactamente igual, por supuesto que sí. Y ni siquiera los frenos sufren tanto, porque como el coche tiene la capacidad de poner los motores a la inversa, puede decelerar con... Es verdad, cuando tú dejas de acelerar con un coche eléctrico y recupera energía, frena un poquito. Eso es, que es un poco sistema KERS, ¿no? De la Fórmula 1. Bueno, pues al no tener que utilizar las pastillas de freno con tanta frecuencia, las pastillas de freno duran muchísimo más de lo que duran en un coche convencional. O sea que hay ciertos ahorros consustanciales a un coche eléctrico que no se ven en el día a día y que, bueno, pues hacen que el coste inicial, que en principio es más alto, que ya veremos, dentro de poco va a ser parecido y en breve, por la ley de la oferta y la demanda y la ley del retorno acelerado, será más barato un eléctrico que un gasolina, pues a día de hoy ese sobreprecio que pagas cuando lo compras se puede amortizar durante la vida útil del vehículo. Y digo yo, un poco por cerrar este capítulo de los coches del futuro. Está claro que estamos ahora en un sistema híbrido, está claro que la gasolina y el gasoil van a desaparecer en breve, precisamente porque ya hay toda una campaña, ¿no?, negativa contra todos los derivados del petróleo. Es que igual no nos lo podemos permitir ambientalmente. Claro, evidentemente, pero bueno, me refiero que eso ya está agotado. Se está estirando el chicle por razones comerciales, pero está agotado. Y estamos hablando del futuro de coches eléctricos, con todo lo que eso conlleva, de positivo y negativo. Lo negativo es la recarga de la red eléctrica y luego también las pilas, que dicen que a la larga contaminan mucho más que la propia gasolina. Pero en el futuro se ha planteado, hemos hablado un poco por encima del hidrógeno, ¿se ha planteado otras alternativas como las placas solares, como el helio o como la energía nuclear?
Hombre, lo de la energía nuclear lo llegué a escuchar hace tiempo. En Mindfax. Lo llegaste a escuchar en Mindfax porque lo justamente, comentamos. Gran programa. Y de ahí alguien se lo tuvo que decir a BMW. También. Nos copian mucho, es verdad, es una desgracia. Hay alguna historia por ahí de BMW del año, no recuerdo, era 2004 o así, que estuvieron incluso pensando alguna cosilla por ahí para la competición. Pero es curioso lo que dices también de las placas solares. Hombre, en España con el solazo que tenemos y no lo aprovechamos mucho, no sé yo si ahora todo el mundo va a empezar, pero vamos, en Inglaterra, que tengo la experiencia de haber vivido en ese excelso país durante unos cuantos años, igual lo de las placas solares tiene un poquito de problema. Bueno, allí sí, pero en muchísimos países están en el hemisferio sur que tienen un sol que... Que, por cierto, tu antigua casa Toyota tiene un vehículo que ya tiene células fotovoltaicas en el techo para poder ir cargando poco a poco la batería. Si no recuerdo mal, es el Prius Plug-in. Entonces, todavía estamos un poco lejos de la capacidad de que los vehículos solares sean autónomos, no necesiten una energía externa, pero ya hay algunos proyectos, algunos conceptos, y recordemos que todo empieza así, en el cual se cubre completamente todo el carenado y toda la carrocería del vehículo de placas solares, y de ese modo se consigue que en un vehículo súper eficiente sí se pueda mover a velocidades muy, muy bajas. En California hay varios conceptos y, bueno, pues en algún momento del futuro podrá pasar. Claro, yo esto le veo dos problemas, lo que acabas de decir, prácticos para las carreras, para la Fórmula 1. Primero, si el coche va cubierto de placas solares, adiós publicidad, que es un problema gordo para los equipos de Fórmula 1. No, porque encontrarán un modo de pintar encima, ¿no? Sí. Bueno, ya verás dónde La pasta en eso se impone. Y luego que nos decía Manuel, a micrófono cerrado, que claro, toda esta evolución de la tecnología cada vez más compleja, más difícil, lo que está cerrando la puerta también es a empresas pequeñas, ¿no? A fabricantes más pequeños, y se está convirtiendo en el coto casi cerrado de los grandes fabricantes. Claro. No es exacto en la parte eléctrica, ¿eh? Ahora lo comentamos, sí. Que hay varias empresas de hecho, pequeñas que están entrando. Todo esto lo hago para enlazar ahora, fíjate, con el tema de los fabricantes del futuro. Vamos, lo tengo todo el rato el programa en mente. No paro de pensar. Claro, con los fabricantes de motores de combustión o de la Fórmula 1 como la hemos entendido hasta ahora, pues tenías pequeños fabricantes, bueno, pequeños entre comillas, como Cosworth o Jad o Mugen, que bueno, se permitían el lujo de competir pues con Ferrari, con Renault, con Mercedes. Pero desde que se adoptó la tecnología híbrida, pues evidentemente uno de estos fabricantes no puede desarrollar la industria necesaria, ni las fábricas, ni las instalaciones para construir estos motores, que son súper complejos. Que de hecho ahora mismo los motores de la Fórmula 1 están suministrados por 3-4 fábricas. Son ¿no? 4. Sí. Renault, Ferrari, Mercedes y Honda. Sí, y de hecho Honda como tal desaparece este año. Red Bull... ¿Se puede ganar? ¿Se gana? Sí. Pero Red Bull. Claro, Red Bull lo que hace es que se queda con los motores y los desarrollan ellos con el apoyo de Honda. Yo no entiendo mucho de Fórmula 1, pero a mí Honda me cae bien. En general los japoneses me caen bien. Ya sabéis que yo soy muy japanófilo. El sushi que traían a las carreras está muy rico. Seguro, vamos, eso no me queda ninguna duda. No, pero que me parecen gente con la cabeza muy bien amueblada y que diseña muy bien. Que son Honda tiene una filosofía. En Japón, si coges Honda y Toyota, el símbolo de la competición dentro del motor es Honda. Por eso Toyota puso tantísimo esfuerzo para intentar desbancar a Honda. Es algo que no logró hacer. O sea, Honda, de hecho, sigue siendo el referente en Japón. Siendo mucho más potente como fabricante Toyota, que es el primer fabricante del mundo, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Es el único que vende en los 5 continentes. Pero una cosa que hace Honda, que lo hacía ya en los tiempos de Senna y bueno, los Williams y todo esto, y que sigue haciendo es se trae a la gente de la fábrica de coches de calle y los meten en el programa de Fórmula 1 durante mínimo un año y luego los vuelven a sacar otra vez. Entonces es una filosofía que Honda hace, por ejemplo, que la implementaron hace 40, 30 años y es algo que siguen haciendo a día de hoy. Mira, sobre eso, esa pregunta me la guardo para hacértela después, pero sí que es verdad que en los coches de calle es al revés lo que tú estabas planteando, que son los grandes fabricantes los que van a remolque de otras empresas que han apostado antes por la electrificación, Tesla entre ellas, y ha dado oportunidad a que otros fabricantes del futuro, vamos a llamarlo así, vayan emergiendo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo que haya empresas no tan preponderantes o tan dominantes en el panorama del motor, porque, bueno, como todos sabemos, esto es una oligocracia. Al final hay muy poquitas marcas que dominan, ¿cuántas marcas pueden ser? 10, 15 a nivel mundial, toda la automoción. Y lo que ha hecho esta nueva revolución, que fue iniciada y llevada a desarrollo por Tesla, es que se abra un campo nuevo donde hay reglas de juego nuevas y capacidades nuevas, con lo cual, entre comillas, cualquiera puede entrar.
Y ese cualquiera pues son varias empresas que están intentando innovar y que están intentando entrar en el ámbito de coches eléctricos y que ya están dando resultados. Voy a poner, por ejemplo, algunas de las que son más conocidas a día de hoy. Después de Tesla, que obviamente ya está muy manida y que hemos hablado muchísimo de ella y tal, marca favorita de esta casa y que, bueno, pues nos gusta mucho. Los 3 Tesla que hay ahí que son vuestros, ¿no? Los 4, de hecho, claro, los 4. Es que no has visto el cuarto. Vaya. Claro. Está en el garaje. Además, firmados por el patrón, firmados por ellos más en el volante. Entonces, hay otra serie de marcas que también están funcionando. Por ejemplo, una que está funcionando especialmente bien, sobre todo en bolsa, es Rivian. Rivian es una marca que hasta ahora era completamente desconocida. De hecho, lleva entregando coches 3 meses, no ha entregado mucho antes. Y ha entregado muy poquitos coches, pero tiene una valoración en bolsa mucho mayor que la de todos los operadores de motor convencional que existen en el mercado, curiosamente. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, pues ya sabéis que compra acciones un poco por el potencial, no por la venta. Si bien es cierto que Rivian hasta ahora solo tiene 2 vehículos en producción, que es el R1T y el R1S, que son un pick-up, que sabéis que en Estados Unidos funciona especialmente bien, y el R1S es un sub. Eso te iba a decir, que no tiene normales, son muy feos, tío. Bueno, son a gusto americano. Son más bonitos, tío. Son a gusto... Sí, bueno, es que estos son como más rudos, ¿no? Son máquinas... En Estados Unidos creo que los subs son el número 1 que se vende. El segmento de largo, creo que es el 40% de los vehículos que se venden en Estados Unidos son subs. Son estos todoterrenos, aunque llamamos nosotros todoterrenos grandes, espaciosos, donde entran muchas cosas. Y posteriormente, curiosamente, el segundo ámbito son las pickups, las rancheras que llamamos nosotros, ¿no? Pues en Estados Unidos se vende mucho, por lo cual los fabricantes que han entrado nuevos han visto un nicho de mercado, ya que los SUV están bastante más manidos. Bueno, pues en las pickups han visto un nicho de mercado que pueden atacar. Y Rivian es uno de ellos. Rivian está atacando con el R1T y con el R1S. Hay que decir que Rivian tiene una ventaja también, que es una alianza muy potente con Amazon. ¿Vale? Amazon es accionista de Rivian y a su vez su mejor cliente. Con lo cual tiene el trabajo asegurado. Claro, está previsto que le compre 100.000 monovolúmenes para llevar producto de Amazon, porque Amazon tiene un compromiso de ser carbon neutral, con cero emisiones de carbono, en el año 2030. Y para conseguir eso, la compañía, que como ya dijimos en nuestro infame programa de empresas malvadas, una de las compañías que más contamina en el mundo debido a todo el tránsito que tiene de vehículos, pues para ellos es fundamental el ir a una versión eléctrica de sus transportes y sus desentregas. Y para ello se han apoyado en Rivian, con lo cual Rivian tiene trabajo garantizado, producción garantizada, cadenas de montaje garantizadas, y se pueden permitir el lujo de hacer estas 2 variantes, la versión pick-up y la versión todoterreno, que por cierto, yo las reviews que he visto en internet, en YouTube, de la gente que sabe, han salido bastante sorprendidos positivamente, porque son muy capaces, porque son muy rápidas, porque tienen una autonomía decente. En este tipo de vehículos no es tan importante la autonomía porque son normalmente vehículos de recorrido corto, pero sí es importante pues, que sean potentes, que puedan tener capacidad de tracción para llevar remolque, que puedan llevar herramientas, que sean productivas y fáciles. Hay que decir que Ford también ha visto esta necesidad y ya ha lanzado también su F-150 Lightning, que es su pickup, que está funcionando bastante bien también. Entonces, Rivian serían los primeros. Una cosilla, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando surgieron los vehículos diésel, donde más se impusieron o donde más éxito han tenido han sido los vehículos pesados, ¿no? Tema de transporte, obviamente por todo el par que generan, etcétera y tal. Teniendo en cuenta que la electrificación te genera muchísimo par y que los viajes que se producen, los viajes no comerciales o no por turismo, sino que los viajes que son para transportar mercancías son más programados, ¿no tendría sentido que la electrificación empezara a entrar, ocupara el mercado de los vehículos pesados? Bueno, ya están en ello. Ya nuestro patrón está con su Tesla Semi. Hombre, claro. Ahí Tesla, está Tesla y está Nikola. Son las 2 empresas más importantes en cuanto a cabezas tractoras pesadas, electrificadas. Nikola suena un poco como la copia barata, de ¿verdad? Tesla, ¿no? Sí. Además han tenido movidas, porque parece ser que era un poco de hype lo que había alrededor y luego había patentes que habían robado y tal. Tuvieron bastantes problemillas los de Nikola. Sí, además a mí, verdad, el naming no está bien. Nos cae mal, ahora ya nos cae mal. No. Ya se enfrentan con el patrón mal. Pero sí que es verdad que Tesla con su cabeza de tractora Semi, que es bastante chula, va a empezar ya a entregar este año, parece ser, unas cuantas unidades a Pepsi, me parece que es. Y sí, como tú bien dices, van a utilizar ese par tan potente que tienen.
La autonomía no es tan mala, creo que recordar que estaba como en 250 kilómetros, no es pésima para lo que estamos hablando, pero lo que dices tú, estará programado para entregas pues a una distancia determinada, con cargadores en punto determinado. Sí, quiero decir que además un vehículo grande se puede permitir llevar unas baterías más grandes. O sea claro, sí, pero bueno, con eso y con todo, como tiene que también arrastrar mucho peso, pues al final no queda reflejado en el aumento de autonomía, sí en el aumento de potencia y en el aumento de carga útil. Entonces, más o menos creo recordar que eran 250 kilómetros, que en un entorno programado pues estaba suficiente. Pues si tengo la fábrica allí y tengo que ir, imagínate, la fábrica está a las afueras de Chicago y tengo que ir al centro a descargar al centro logístico, hay 100 kilómetros, pues 100 de ida y 100 de vuelta sin problemas. O mientras estoy descargando, estoy cargando. O sea, eso se puede planificar. Es verdad que en un coche convencional es más difícil, pero bueno, hoy en día, tal y como está avanzando los puntos de carga, ya creo que ya es muy raro no llegar a los sitios. Si te planificas un poco, es bastante fácil. Has mencionado Tesla, Nicola Mal. Sí. Has mencionado Rivian. ¿Quién más? Sí, bueno, el que os he comentado antes, Lucid. Lucid es una compañía que estaba muy enfocada a vehículos de alta gama. De hecho, estos sí que son caros. Creo recordar, y hablo de memoria, que el modelo más barato vale 120.000 euros. Bueno, está bien. A lo mejor tiene Fran que cambiar el Tesla y pedir un Lucid. No, se ajusta más a tu nivel. Soy fiel al patrón. Se ajusta más a tu nivel. Estos son más bonitos. Un Tesla lo tiene ya cualquiera, lo tiene cualquiera hoy en día. El Lucid no. Entonces, a día de hoy, lo estoy leyendo en la web, a día de hoy el más barato son $120.000, no euros, pero van a sacar una versión recortada de 77.400, que eso ya se queda... versión Lite. O sea, claro, la versión un poquito reducida. El menú de degustación. Y estos son coches muy orientados al lujo, son muy chulos, son sedanes grandes, un poco también a gusto americano, muy potentes, como os decía, tienen una versión de 1.111 kilómetros. En la versión Dream. Perdona, esos caballos, no, que se me cruzan las cosas. Cuando has dicho lo de muy orientado al mercado americano, es cierto, porque cuando vamos al Gran Premio de Estados Unidos, bueno, aquí normalmente cuando te compras un sub y tal, bueno, ahora los híbridos, pero normalmente es diésel, ¿no? Cuando te compras un bicharraco de estos, pero allí son gasolina todos, que me llama bastante la atención. Y de hecho cuando vas conduciendo lo notas, ¿sabes? Sí. O sea, cuando vas con un V6 allí que los cogemos en el aeropuerto para ir a los del circuito, pisar es como, esto tira, ¿no? Sí, bueno, lo notas, y en la cartera también lo notas, porque eso tiene que pegarte una empujón. Allí es barata, claro. Lo paga Pirelli, pues. Pues, para que te hagas una idea de lo que lo estás comentando, si te das cuenta, ni en Estados Unidos ni en Japón ha triunfado el diésel. Es curioso, pero no ha triunfado. ¿Por qué será? Pues no lo sé, pero donde realmente triunfó en su momento, que ahora está un poco en decadencia, fue en Europa. En principio es verdad que eran coches más eficientes, más económicos. Yo me acuerdo... Pues Seat Ibiza debe de gastar menos de 5 litros. Y bueno, pues al precio que está la gasolina y el gasóleo hoy en día, pues eso es interesante. Por ahí va el futuro, por el Seat Ibiza. Yo creo que bueno, no sé. En ese ámbito los motores diésel sí que dieron una capacidad de ahorro económico importante. Es verdad que luego a efectos de emisiones... Ya no lo sé. En Japón los prohibieron. Esto es así. Prohibidos. No pueden entrar. Con lo cual, algo hay. Los japoneses, os he dicho que son gente muy cuadriculada, muy meticulosa y muy ingenieril. Con lo cual, si los prohibieron, por algo sería. Parece ser que hay algo de partículas en suspensión y tal, que eran bastante nocivas y cancerígenas. No lo sabremos nunca. En Estados Unidos, recordad también el problemón que hubo con el Clean Diesel que llamaban en Volkswagen, que Volkswagen lo intentó imponer allí y tuvieron un montón de demandas, tuvieron que devolver dinero, pararon en campas cientos y cientos de coches. Tuvieron que parar el World Rally Car, la tercera generación de coches, porque Volkswagen se tuvo que retirar y el coche que él estaba ya diseñado para participar en el Mundial de Rallys, que había ganado, no sé si recordáis, varios campeonatos, varios títulos, y a raíz de aquel... ¿cómo le llamaron? Escándalo, el Clean Diesel. Pues tuvieron que regular un poco y... Bueno, le llamaron Dieselgate en realidad. Dieselgate, exacto. Y de hecho afectó hasta las actividades de motorsport. Sí, vamos, fue un palo para Volkswagen. De hecho, dejó de ser el primer fabricante mundial en favor de Toyota. Yo creo que un poco a raíz de eso también. Y básicamente lo que estaban haciendo era falsear los estudios de contaminación. Con lo cual, bueno, pues antes o después los iban a pillar. Ojo que no fueron los únicos. Que también estaba Mercedes por ahí, BMW, o sea, al final yo creo que cogieron todos el truco. No fueron los únicos. Claro, no fueron los únicos. Estos fueron los que digamos, cogieron más en renuncio, pero lo hacían todos. Está claro que el futuro es eléctrico en cualquiera de sus formas de las que habéis hablado. Y te voy a proponer una cosa, Manuel. Vamos a hacer una parada en boxes. Para nosotros van a ser unos minutos de tortilla, pan, jamón, bueno, te voy a decir, una parada en boxes de minutos es un poco... no, pero para los oyentes de Mindfax, que aquí jugamos con el espacio-tiempo, va a ser una semana. O sea, quiero decir, va a haber una segunda parte de este programa, pero la semana... tienen tiempo de recuperar, dormir... Y de comer jamón y tortilla también, más que nosotros. Sí. ¿Nos lo traen también aquí? ¿Estaría bien? Pues no es mal. Venga,
Manda el Tesla. Si nos traéis tortilla, jamón y demás, hacemos el siguiente programa, ¿no? ¿Ahora mismo? Sí, que vengan en un rato, claro. Bueno, vale. Vale, venga, pues pon la música de despedida y... Dale. ¿Tú qué quieres tomar, Espi? ¿Qué quieres que te traigan? ¿De comer o de beber? Lo que quieras. Cerveza, por favor. Cerveza para Espi. Jesús, ¿tú qué quieres? Dos para Pero cerveza, hablamos de cerveza. No Cruz Campo. Eso es. Vale. Jesús. Variamos un poco un Ribera del Duero. Un Ribera para Jesús. Un vinito. Sí. Sergio. Yo vino también, venga. Vino para Sergio. Yo quiero una Coca-Cola cero, ¿vale? Trae algo de comer, de picar. Y todo esto, además, tiene relación, fíjate, no había pensado, con que nosotros a final de semestre, nuestro objetivo va a ser precisamente ayudar en este sentido a la gente y que dar lo de necesita. comer a todo el mundo que podamos, la verdad, echar una mano a aquella gente que lo está pasando mal y en la medida de lo posible acolmatar los estantes de los bancos de alimentos a los que vamos a ayudar. Pues oyentes, queridos Mindfactors, nos escuchamos dentro de 7 días con otro episodio. Seguimos hablando de coches, de motor, de carreras, de todos estos retos del futuro, de lo que venga por delante aquí en Mindfacts. Pero de momento vamos a comer y a beber, ¿vale? Nos escuchamos en 7 días con la tripa llena. ¡Chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Una bocina aquí, aquí y aquí. Nunca encuentro la bocina cuando me enfado. Y quiero que todas toquen la cucaracha. Como diga, señor Simpson. Hay veces que los niños atrás organizan la bronca y me ponen histérico. ¿No hay nada que se pueda hacer al respecto? Tal vez un videojuego que los mantenga distraídos. ¡Despedido! ¿Para qué demonios le paga mi hermano? ¿Qué le parece una cabina de cristal insonorizada? Con bozales y correas opcionales. ¡Diana! Y otra cosa, cuando acelere el motor quiero que la gente piense que el mundo llega a su fin. Brum, brum, brum.